Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que se conectan nuevamente con nosotros. Hoy vamos a tener un conversatorio muy especial y de mucha importancia para todas las personas, toda la comunidad del municipio de Yumbo. Es una invitación, un programa que vamos a realizar hoy con la invitación desde la Secretaría de Salud Local del municipio de Yumbo en conjunto con el Hospital Local La Buena Esperanza y, por supuesto, la administración municipal de nuestro alcalde John Jairo Santamaría Perdomo. Hoy vamos a tocar un tema muy importante desde el planes de intervención colectiva, así se llama. Y vamos a tener un conversatorio sobre cáncer de mama. Tenemos un invitado muy especial. Él es un doctor médico cirujano, coordinador de la Sala Rosa del Hospital San Juan de Dios. Él se llama Luis Alberto Olave y quien nos va a estar acompañando durante esta tarde de lunes para iniciar con estos temas de salud, de autocuidado, para que todos, pues, de alguna manera nos ayudemos a prevenir. Más vale prevenir que lamentar. Así que con nosotros, el doctor Luis Alberto nos va a dar todas esas recomendaciones, un gran conversatorio que vamos a tener hoy. Recuerden, las redes sociales están abiertas para todos ustedes, para que hagan sus comentarios, preguntas, dudas, inquietudes. Este es un espacio que está abierto completamente para todos ustedes y que esperamos lo puedan disfrutar. Por aquí hay un eslogan que quiero recordárselo a todos ustedes y es: tócate para que no te toque. Así que démosle la bienvenida sin más preámbulo al doctor Luis Alberto Olave. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación con nosotros. Buenas tardes, un cordial saludo a toda esta población de Yumbo. Gracias por la invitación a la alcaldía Yumbo, al hospital local de Yumbo, a la Secretaría de Salud de Yumbo por invitarnos a compartir algo sobre lo cual nos apasiona mucho hablar y es el cáncer de mama. Sobre todo en este mes que estamos en el mes del cáncer de mama, es importante no olvidar lo valioso que es tener información sobre esta enfermedad, y pues la idea es conversar un poco para que pues resolvamos dudas, para que tengamos aquí la oportunidad de tratar los mitos, mirar cómo se produce la enfermedad, cómo debemos reconocer la enfermedad y cuál es el compromiso de nosotros como pacientes. Yo traigo una presentación corta, prácticamente la idea es abrir un proceso de diálogo, de discusión, de una forma agradable, sobre todo pues un poco desde el tema virtual. Estamos acostumbrados a hacer esto en forma presencial, ahora nos tocó con la virtualidad. Entonces estamos abiertos para la discusión y nuevamente agradecer la invitación a toda la gente de Yumbo por darnos la oportunidad de estar en este evento. Claro que sí, Doc, muchísimas gracias. No sé, vamos a compartir una presentación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, este es el momento entonces para que todos atentos a este gran conversatorio. Como lo dice el doc, es un espacio abierto para todos ustedes. Si tienen dudas, preguntas, no duden en hacerlo a través de nuestras redes sociales. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar. Realmente, pues, charlas sobre cáncer de mama hemos tenido pues, diferentes. Realmente el cáncer de mama es algo que ha dado mucho que hablar, es mucho lo que se ha estudiado, pero esta vez trataremos de hacer algo un poco que sea más cercano a lo que quiere uno o la persona del común, y es qué debo saber sobre el cáncer de mama, por qué se habla tanto del cáncer de mama y qué es lo que yo debo saber. Si nos sentamos a mirar una revista, de pronto van a encontrar cantidades de terminologías, cantidades de cosas que uno finalmente, si no está metido dentro de este medio, muy poco entiende. Entonces la idea de hoy es ser nosotros un poco más prácticos y llegar más a lo que uno le interesa conocer sobre el cáncer de mama. Entonces, cuando nosotros hablamos del cáncer de mama y por qué
es tan importante conocerlo, nos vamos a esta parte de estadísticas, a esta parte de lo que pasa con el cáncer a nivel mundial. Sabemos nosotros que el cáncer de mama es el cáncer invasivo, es decir, el cáncer que afecta a varios tejidos más comunes en las mujeres y es la principal causa de muerte a nivel de nuestro país. A nivel mundial es la segunda causa de muerte por cáncer en todas las mujeres, seguido del cáncer de pulmón. Nosotros realmente en nuestro país tenemos una tasa, pues una baja incidencia del cáncer de pulmón, pero el cáncer de mama cada día está aumentando más y por eso se ha convertido como la primera causa de muerte relacionada con cáncer en mujeres en nuestro país. Desde los años 80 se han implementado medidas de estrategias para tratar de prevenir y disminuir esta mortalidad por cáncer de mama. Y actualmente, con los avances que hemos tenido en cuanto a tecnología, descubrimiento de nuevas moléculas, determinación y creación de programas de tamizaje donde se hace un diagnóstico temprano, hemos logrado de que 1 de cada 37 mujeres con cáncer llegue a morirse. Esta cifra es una cifra a nivel global. Quizás en nuestro país tenemos una brecha un poco más alta, pero la idea es que nosotros lleguemos a este punto, a que de 37 mujeres que tengan cáncer, por lo menos la mortalidad sea mínima y que impactemos. Quisiéramos que la mortalidad fuera 0, pero pues ustedes entienden que el cáncer es una enfermedad que por su agresividad no deja de ser mortal, pero si nosotros podemos lograr de que las mortalidades sean menos, estaríamos cumpliendo el objetivo en una forma adecuada. Esto vamos a pasar un poco rápido, realmente la charla no está dada para hablar de estadísticas, eso a nosotros nos gusta, pero creo que en términos de practicidad sí quiero que concentren un poco en la partecita rosada. La partecita rosada hace referencia a lo que tenemos en cuanto a cifras de cáncer en nuestro país. Entonces, miren que actualmente nosotros tenemos que de todos los cánceres, los más frecuentes son el cáncer de mama. Hacia el lado izquierdo hay una línea gris, ahí agrupamos una cantidad de cánceres, es decir, en forma individual podríamos decir que el cáncer más frecuente en nuestro país actualmente es el cáncer de mama, con una presentación de un 13.1%, o sea, 13.1 de todos los cánceres que tenemos son cáncer de mama, lo siguen el cáncer de próstata, luego colon y recto, estómago y pulmón finalmente. Y en las mujeres, pues sí, definitivamente la tortica esta rosada se hace mucho más grande. Y miren que en las mujeres ya no es el 13 como en la población general, sino que es el 25% de todos los cánceres que tienen las mujeres. Eso fue las cifras que se sacaban en el año 2018 y que se publican por la Organización Mundial de la Salud. El 25% de todos los cánceres en las mujeres fueron cáncer de seno a nivel de Colombia. Entonces esto es muy importante porque estaríamos hablando que casi la cuarta parte de todos los cánceres corresponden al cáncer de seno, es ellos solitos. Y la mortalidad de todos estos, miren que nosotros tenemos al año, aproximadamente estamos diagnosticando en Colombia 13.380 casos de cáncer y los muertos por cáncer actualmente en nuestro país es de 3.702 mujeres que se mueren por año. Entonces, esto es lo importante de conocer del cáncer de seno. Miren la posición que tiene dentro de toda la cantidad de cánceres que tenemos. Realmente tienen una prevalencia muy alta, la mortalidad tampoco es despreciable, 3.702 muertos al año. Esto es el reporte que tenemos a nivel de lo declarado por la Organización Mundial de la Salud, pero el plan de nosotros es por lo menos disminuir estas cantidades de muertes y llevarlos a la mortalidad que normalmente se tiene en los países desarrollados. Cosas que debemos hacer, pues
esto, por ejemplo, este tipo de conversatorios, este tipo de charlas, son cosas que nos permiten a nosotros como médicos salir de allá del consultorio y llegar a la población. Porque finalmente, como dicen los eslogans, la solución o la prevención la tenemos nosotros en las manos. Y por eso es importante conocer del tema. Entonces, lo que les venía diciendo, el conocimiento de los síntomas y la necesidad de los exámenes de detección son los factores más importantes para reducir el riesgo. Yo pienso que ninguna mujer y ninguna persona está exenta a tener un cáncer, pero nosotros, si queremos disminuir la presencia de cáncer, es importante tener un conocimiento básico de la enfermedad. Yo no les digo que tienen que saber cómo se comporta la enfermedad ni cuál es el tratamiento y una cantidad de cosas que definitivamente nos toca a nosotros los médicos, pero yo sí como paciente debo conocer los síntomas. Debo conocer qué exámenes hay que hacerse para detectar la enfermedad. Eso es lo que está demostrado que reduce el riesgo, reduce la mortalidad y reduce las complicaciones generadas por esta enfermedad. Algo que es importante, el cáncer de mama también nos puede afectar a nosotros los hombres, y esto es parte de los mitos. Los hombres no somos la excepción para esto, aunque es mucho más prevalente en las mujeres. Los hombres también tenemos cáncer de mama, entonces ya vemos que es una enfermedad que afecta por igual a cualquier sexo, siendo más frecuente en las mujeres, y por eso las mujeres se dirigen casi que todas las campañas, porque el hecho de ser mujer ya se convierte en un factor de riesgo para tener cáncer de seno. Entonces, yo les decía, las cosas importantes a tener en cuenta es reconocer los síntomas. Y algo que nos encontramos aquí es el primer párrafo, que lo que nosotros vemos es que el cáncer generalmente en las primeras etapas es asintomático. Uno quisiera de que el cáncer apenas estuviera empezando, diera algún tipo de manifestación, ya sea dolor, sea cualquiera de estas otras cosas que vamos a ver, pero no, el cáncer empieza muy calladito, luego se va desarrollando y luego empieza lo que nosotros llamamos la etapa clínica. Y la etapa clínica es donde él empieza a hacer las manifestaciones, donde él empieza a mostrar y decir, mire, señora, aquí estoy. Entonces, en ese aquí estoy es el grito que le está haciendo la enfermedad a nuestro cuerpo y nos está diciendo, mire, ojo que voy para allá y ojo que si no me detectan a tiempo y si no me hacen nada a tiempo, pues voy a complicar un poco la vida. Entonces, los primeros síntomas son muy importantes tratar de detectarlos, conocerlos. Y casi que los primeros síntomas empiezan con la palpación de una masita o engrosamiento de la piel de la mama. Entonces, esa masita debe ser no nosotros tomarla tan a la ligera como decir, ah, no, es una masita que me apareció y yo a veces me toco masitas en el seno. No. Entonces, ese primer grito es el que nosotros debemos escuchar, el engrosamiento del tejido o la presencia de un nódulo. Y aquí es importante, el nódulo nosotros lo podemos tener en el seno, pero muchas veces hay una parte que descuidamos y es la axila. La axila también debemos palparla. Ustedes ven todos los comerciales, todo lo que, las fotos como estas que tengo yo ahí, todas hablan de la palpación del seno, pero muchas veces se descuida también la palpación de la axila. Y dentro de la rutina, como vamos a ver, dentro de la rutina de autoexploración de la mama, debemos incluir siempre el hueco axilar. Otra cosa que es importante y para tranquilidad de todos y todas es que la mayoría de los nódulos que se palpan en el seno no son precisamente cancerosos. Ustedes pueden tocar, estadísticamente se habla de que uno toca 100 nódulos y mucho menos de la mitad, es decir, como 10 de esos 100 pueden estar relacionados con cáncer. Entonces no hay que tenerle miedo a
tocarse los senos, porque entonces pensamos que si yo tengo un nódulo, entonces ya inmediatamente ya tengo cáncer, y eso es falso. La mayoría de los nódulos que se tocan no son cancerosos, pero sí es importante que siempre que se toque un nódulo, tienen que visitar a un profesional de la salud, un médico, una enfermera, cualquier persona del gremio de la salud que tenga algo de conocimiento de esto puede ayudarles y puede orientarles en forma adecuada. Entonces, de las cosas que nosotros tenemos que ver dentro del examen que nos hacemos de la mama es mirar esto que les habla, el enrojecimiento o picazón o engrosamiento de la piel de la mama. Es como la que nosotros llamamos típicamente piel de naranja, que es una piel así como se ve la gráfica de este lado izquierdo. Aquí vemos cómo la piel se ve como medio acartonada, como medio arrugada, como toda gruesa, y tiene un aspecto que no es el normal, incluso hay un cambio en la coloración. Generalmente estos son signos tempranos de la existencia de cáncer de seno. Acá en el otro lado tenemos otra cosa que nosotros debemos detectar, y estas son fotos, ni siquiera son fotos traídas de otro lado, son fotos de las pacientes de aquí, de Colombia, de las pacientes que tenemos en el hospital. Esto, por ejemplo, la presencia de secreción por el pezón. Y ojo, cuando la secreción, que pues, nosotros podemos tener varios tipos de secreciones, negras, verdes, pardas, marrones, pero hay una secreción que está muy relacionada con cáncer y por la cual ustedes siempre deben no pasarla nunca desapercibida, es la secreción sanguinolenta por el pezón. Si uno tiene una secreción por sangre, por el pezón, ojo, es estudiarse en forma juiciosa y no debe dejar que esto pase, porque nos hemos encontrado muchas veces pacientes que han tenido esta secreción como la que tiene nuestra paciente ahí, y finalmente a veces se detiene esa secreción, no vuelven a tener y dejan de consultar. La otra son los cambios a nivel del pezón. Hay unos tipos de cánceres que empiezan a nivel del pezón y dan este tipo de manifestaciones. El pezón empieza a comerse, para que ustedes entiendan, empieza a salir como una herida ahí sobre el pezón. Esto es otro signo de una enfermedad que posiblemente pueda ser maligna. Entonces, asociado a la detección de nódulos y secreción y cambios en todo esto, miren esta gráfica que de pronto anteriormente la teníamos en todos los hospitales, y era la cajita no con huevos, sino con limoncitos. Y la cajita con limoncitos nos daba 12 hallazgos que tenemos que tener en cuenta para nosotros hacer detección del cáncer en forma temprana, sobre todo en nuestro examen clínico. Entonces hay que destacar, entonces miren, ahí volvemos a ver la piel de naranja, la presencia de bulto, las asimetrías, las secreciones, el enrojecimiento de la mama también, las erupciones, los nódulos satélites, las protuberancias venosas, que se ven una vena por ahí atravesada, gruesa y muy grande dentro de la mama. Todo este tipo de cosas son importantes. Miren, por ejemplo, el hundimiento del pezón, que el pezón se va volviendo, normalmente el pezón está vertido y ustedes ven luego que el pezón se mete y se hunde. Ojo con este tipo de cosas. Todos estos signos, aunque ya dijimos, no son típicamente presencia de cáncer, sí nos obliga a tener que consultar y no los dejemos pasar desapercibidos. Yo creo que es lo más importante. Entonces, dentro del cáncer, yo les decía, al principio el cáncer es poco probable que nosotros lo detectemos dentro de nuestro examen clínico. Entonces aparecen las llamadas etapas del cáncer. Y esto es mucho en el contexto médico, por eso no vamos a ahondar mucho, pero sí es importante conocer que de acuerdo a la etapa del cáncer que nosotros tengamos, vamos a tener una mejor sobrevida, nos va a ir mucho mejor. Entre nosotros más dejemos que avance el cáncer por todas esas etapas, pues nos vamos a ir peor, y el riesgo de muerte aumenta el riesgo. Entonces nosotros decimos que en las etapas iniciales,
que es la etapa cero, casi la probabilidad de mortalidad está casi del 0%, pero si nosotros nos llegamos a un cáncer en una etapa 4, ya con metástasis y todo esto, que hay invasión de los huesos, del cerebro, de los pulmones, del hígado, la probabilidad de que nosotros sobrevivamos casi que a los 5 años es casi del 0%, es decir, todos los pacientes en etapa 4, casi que la gran mayoría fallecen antes de los 5 años de haberse diagnosticado esa enfermedad. Entonces, es importante saber estas etapas porque las etapas nos permiten a nosotros determinar tiempo, nos da tiempo. La enfermedad no es que nos vaya a matar ni nos vaya a complicar de un día a otro, no, es una enfermedad que poco a poco va avanzando y cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es tratar de tomarlas en la etapa más temprana. Y una pregunta que nos hacemos nosotros siempre es, ¿por qué me da cáncer a mí? ¿Por qué me dio cáncer a mí? No le dio a mi vecina, no le dio a mi hermana, no le da a mi prima y no le da a nadie más. Y la pregunta es, sí, en ese momento no tenemos respuesta. La pregunta sigue siendo no aclarada. Lo único que sabemos, sí, desde el punto de vista médico, es que hay unos factores de riesgo. Hay unos factores de riesgo que nos hacen más propensos a tener cáncer y muchos de esos factores los podemos modificar, que es lo más importante, porque los factores hay unos que ya uno nace con ellos y no los puede cambiar, como digamos la marca que llevamos desde que nacemos, dentro de ellos está el sexo, la herencia y cosas de estas que nosotros no podemos modificar, pero hay otras cosas que sí tenemos que modificar y sí las podemos modificar y las tenemos a la mano. Entonces es importante saber de que si nosotros hacemos algún tipo de intervención en este tipo de cosas, pues nosotros disminuimos la probabilidad de que nos dé cáncer. Entonces decimos de que los factores de riesgo, entonces hablamos de unos que no podemos modificar, que son esos que les digo, la marca que tenemos, dentro de ellos pues la edad del género, perdón, el ser mujer pues aumenta, ya vemos que los hombres pueden tener cáncer de seno, pero la probabilidad de que un hombre tenga un cáncer de seno está casi que en 1 en 1000, entonces casi muy poquito. En las mujeres es importante tener también en cuenta la edad. Lo que sí hemos visto es que la probabilidad de tener cáncer en una mujer joven de 20, 25 años es muy baja. La probabilidad es casi del 0.6%, pero esta cifra va aumentando con la edad. Entonces, a mayor edad, mayor probabilidad de tener cáncer. Y por eso es importante tomar conciencia de todo este tipo de cosas a medida que vamos avanzando en los años. Hay unos factores genéticos, hay unos genes, BRCA1, BRCA2, que al parecer se han encontrado de que su daño o su mal funcionamiento de estos genes nos hace más propenso a tener cáncer. Afortunadamente no es lo más común en nuestro medio, aunque igual uno reconoce que en nuestro medio tenemos limitaciones para hacer muchas veces estos estudios genéticos. Parte de ello es que nosotros debemos como pacientes a veces exigir y preguntar al médico si necesitamos algún tipo de estudio genético para que por lo menos podamos tener este factor de riesgo claro. Otros factores de riesgo son algo que se llama densidad mamaria y parece que las mamas entre más grandes y más densas tienen mayor probabilidad de tener cáncer, aunque el hecho de que tenga unas mamas de bajo volumen tampoco me exime de tener posibilidad de cáncer. Parece que sí hay algo asociado con el tema de la densidad mamaria. Y la historia de cáncer de mama, sobre todo en los de primer grado que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer mamario. Y estos son los otros factores que nosotros sí podemos modificar y estos son los factores que nosotros como médicos de atención primaria debemos fomentarles y debemos, y ustedes como pacientes deben procurar evitar este riesgo.
nosotros podríamos decir, bueno, si yo hago esto, evito que me dé cáncer en algún momento, pues la respuesta no la tiene nadie. Pero lo que sí nosotros sabemos es que posiblemente sí disminuye la posibilidad de que vaya a tener cáncer. Entonces, algunos de esos factores modificables está el tabaquismo, el consumo de alcohol, eh, la obesidad, que es un problema muy, muy grave dentro de nuestro medio, está muy relacionada con la presencia de cáncer. Uno ve sobre todo la obesidad cuando aparece en personas ya mayores de edad, es un factor de riesgo importante para tener cáncer. El sedentarismo es otra cosa, el estarnos en la casa sentados sin hacer ningún tipo de actividad, solamente comiendo, viendo televisión y haciendo poco, nos aumenta la probabilidad de tener cáncer también. La ingesta alta de azúcar también ha tenido un fuerte impacto dentro de la aparición de cáncer. Entonces, parte de las recomendaciones que nosotros tenemos que hacer es recomendar la actividad física. No es de irse a hacer ejercicio todo el día y meterse al gimnasio como un deportista de alto rendimiento, no. O sea, se habla de actividades cortas como actividades de 45 a 60 minutos diarias, de ejercicios suaves, de movimiento, los alimentos saludables, bajos en carbohidratos, sobre todo esto incluiría las verduras, las frutas, alimentos poco procesados, lo que nosotros llamamos comidas chatarras. Tratar de evitar esas cosas parece que eso tiene influencia dentro de la presencia del cáncer. Se ha visto que las personas con este tipo de características, alcohol, tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso, dieta alta en carbohidratos, en comida chatarra, como se conoce, tienen una mayor probabilidad de hacer o de tener cáncer. Se ha visto también algo que puse ahí como son las exposiciones a los estrógenos. Los estrógenos son medicamentos que se usan sobre todo en pacientes después de la menopausia y muchas veces se formulan los estrógenos y no está mal hacerlo porque los estrógenos van bajando con los años. Después de los 50 veces hay que darle estrógenos a los pacientes, pero es bueno que cuando ustedes vayan a empezar este tipo de terapia hormonal, consulten en conjunto con el médico cómo ustedes van a monitorear esa terapia hormonal que le están dando. Si tienen que hacerse mamografía antes de empezar, si por el antecedente familiar son los mejores candidatos para empezar con tratamientos hormonales. Todo ese tipo de cosas tienen que consultarlas directamente con su médico. Y el cáncer de mama, entonces, existen varios tipos, o básicamente son dos tipos. Nosotros encontramos que el tejido de la mama está conformado por dos partes esenciales. Acuérdense que la finalidad de la mama es la lactancia. La mujer tiene los senos, es para este acto de la reproducción, que es dar leche y alimentar al bebé. No, no es como que yo a veces les digo, no, es que la mama no es para meterse prótesis, ni hacerse tatuajes, ni exhibir. No, no, no. La función de la mama es prácticamente esa función reproductiva y es la alimentación. La genética está muy bien diseñada y cuando el bebé nace tiene que alimentarse de una forma adecuada y podríamos decir que la naturaleza y Dios nos dio esta posibilidad de que tengamos nosotros la mama para cumplir esta función. Entonces, el cáncer se desarrolla siempre en dos partes y ustedes van a encontrar que dentro de los informes dice carcinoma lobulillar, carcinoma ductal, y esto hace simplemente referencia a dónde se originó el cáncer. La mayoría de los cánceres se originan en los conductos galactóforos, que son esos tubitos que llevan la leche para que salga finalmente hacia el pezón. Por eso muchas de esas manifestaciones se dan a nivel del pezón, por ejemplo el sangrado, indica que hay un problema en esos conductos. Entonces es importante conocer de que el cáncer tiene varios sitios donde originarse,
pero los principales son a nivel de los lobulitos donde se produce la leche y a nivel de los conductos que lleva la leche al pezón. Y dentro de eso es importante encontrar entonces en la etapa temprana, el cáncer es un cáncer que se conoce cáncer in situ. El diagnóstico del cáncer in situ es un diagnóstico que se hace más por imágenes. Ya vimos que el cáncer cuando está in situ, es decir, cuando está ahí la celulita chiquita sin salirse del conducto ni del lóbulo, ese cáncer para nosotros encontrarlo realmente no lo vamos a tocar, no se va a palpar. Entonces ahí sí es muy importante la realización de los exámenes, las mamografías que vamos a hablar, las ecografías que también se tienen dentro del armamentario para el diagnóstico temprano. Entonces, nosotros es importante que tengamos conciencia sobre todo este tipo de cosas para poder hacer una detección temprana del cáncer y con ello impactar directamente o disminuir la probabilidad de que nos compliquemos y nos vamos a morir por eso. Entonces, ¿cómo se diagnostica el cáncer? ¿Cómo nosotros podemos llegar al diagnóstico del cáncer? Pues se habla de una triada de elementos y las triadas de elementos arrancan con el examen clínico que hacemos nosotros los médicos en forma anual. Cabe decir que ese examen de los senos, toda mujer mayor de 40 o 35 años debe hacérselo en forma rutinaria un médico al menos una vez al año. O sea, una vez al año de todas las visitas que hacemos al médico, al ginecólogo, al cirujano, al médico general, nos tienen que hacer un examen de seno. Y la otra cosa es el autoexamen. El autoexamen que es el que sale en todas las propagandas, es el que siempre hemos conocido por todos los medios. Luego están los métodos de imágenes como son la mamografía, la ecografía y finalmente algo que realizamos nosotros en forma intrahospitalaria que son las biopsias. Entonces, voy a compartirles este videito. Este es un video de una institución, pues no es colombiana, realmente es argentina. Aquí hablan mucho sobre algo de que nosotros insistimos y es el autoexamen. Ya vimos de que las primeras manifestaciones clínicas del cáncer son las presencias de bulticos o de nódulos. Entonces en este examen explica, en este video explica fácilmente cómo se debe hacer ese autoexamen. Entonces,
En ese video corto, si ven, aunque este es un poco rápido por cuestión de tiempo, se explica claramente cómo es de sencillo el autoexamen de mama. Realmente no es algo complicado. Inicia con la inspección general, es mirarse los senos frente al espejo, mirar si hay asimetrías, es decir, si uno es diferente que el otro, si hay algún bulto, si hay algún cambio en la coloración. Luego sigue el proceso de palpación. Lo más recomendable es hacerlo, como dicen ahí, acostado en la cama con una almohada debajo del hombro, pero si no lo queremos hacer en la cama, lo podemos hacer dentro del baño cuando nos estemos bañando, levantamos el brazo, hacemos la palpación. La palpación, no se olviden, debe ser circular, arrancando desde la parte de la areola y hacemos giros, giros y giros como una espiral hasta llegar a la parte externa del seno. Y luego no olvidar siempre hacer la palpación de la axila, buscando si hay alguna masita o hay algún nódulo dentro de la axila. Entonces, eso es el examen clínico. Eso es lo que nosotros debemos hacer como pacientes y es nuestra responsabilidad frente al cáncer. Pero tenemos nosotros otras responsabilidades y algunas de las responsabilidades quieren encontrar el cáncer de una forma más temprana. Es decir, antes de que nosotros empecemos a tener masitas y nódulos palpables, quisiéramos poder detectar el cáncer. Entonces, empezaron desde los años 80, como les decía al principio, empezaron a impartirse programas de prevención temprana. Y una de las cosas que se demostró que disminuyó las complicaciones porque hacía un diagnóstico temprano muy oportuno cuando apenas se descubrió en los años 80 fue la mamografía. En la mamografía se encontró que era el mejor método para hacer el diagnóstico temprano del cáncer. Esta mamografía, pues, a los diferentes servicios de salud, al darse cuenta de que con esto se podía hacer un diagnóstico mucho más rápido, más temprano y mucho más precoz del cáncer, se empezaron a instaurar las mamografías como métodos casi que obligatorios para la realización. Entonces, la mayoría de veces la mamografía nos permite detectar ese cáncer que son las llamadas microcalcificaciones y es ese cáncer en etapa cero, pues la mamografía nos permite encontrarlo. Y ya nosotros vimos que la posibilidad de que nosotros tengamos mortalidad con cánceres en etapa cero es casi del 0%, es decir, casi ninguna mujer con cáncer por etapa cero no debería morirse. Entonces es importante la mamografía. Entonces, como les decía, esta es una imagen de mamografía, esto lo va a leer el radiólogo. El radiólogo nos puede decir si hay alteraciones, si no hay, si existen nódulos, si existen calcificaciones, si existen algún otro tipo de lesiones. Y fíjense que desde el año 2000, a nivel de nuestro país, los pacientes que eran del régimen contributivo empezaron a hacerse la mamografía de forma casi que obligatoria. Todas las mujeres en el régimen contributivo después del año 2000 tienen derecho a unas mamografías que se llaman tamizaje. Tenga o no tenga síntomas, todas las mujeres deben realizarse la mamografía entre los 50 años y los 69 años cada 2 años. Y eso es lo que está estipulado por la norma. Pero hacia el año 2012, y esto fue hace poco porque estamos hablando de hace 8 años, se incluyó a las pacientes del régimen subsidiado. Antes era solo para el régimen contributivo, ahora ya todas las pacientes, es decir, las pacientes con EPS del régimen contributivo o una ARS del régimen subsidiado, tienen derecho a que se les haga su mamografía cada 2 años si está entre los 50 y los 69 años. Y ustedes deben exigir eso dentro de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque es un derecho. O sea, está dentro del plan obligatorio de salud de nuestro país. Entonces es importante que ustedes cumplan. Hay recursos para hacer esto. Los recursos ya están destinados para hacer estos estudios de mamografía.
Entonces no hay que tenerle miedo. La mamografía es un examen que resulta así incómodo y como vieron en la gráfica anterior, pues se pone una placa que aplasta un poco la mama, pero eso no es aplastarla en el sentido de que va a ser traumático, no, es un poco incómodo porque la mama es un órgano muy sensible, pero es algo que a pesar de ser incómodo es necesario. Es necesario si nosotros queremos hacer una intervención temprana sobre el cáncer de seno. Otro de los exámenes que se realizan son la ecografía. La ecografía es un buen examen, pero para detectar, por ejemplo, cánceres tempranos, es decir, las microcalcificaciones o cáncer en etapa cero, la ecografía no sirve. La ecografía sirve para complementar mucho los hallazgos de la mamografía, nos sirven cuando ya nosotros tenemos un nodulito que nos palpemos. La mamografía, la ecografía sirve porque nos puede decir si es una bolita de líquido, que es como ocurre en la mayoría de veces, que son los llamados quistes mamarios, o si es una bolita de masa, que es la presentación a veces de algunas lesiones benignas como fibroadenomas y el mismo cáncer aparecen como lesiones sólidas. Entonces la ecografía es útil para este tipo de cosas, pero no es un elemento para diagnóstico de cáncer en etapa temprana. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros por evitar mamografía decimos, ah, bueno, ya me hacen la ecografía y ya ahí me voy a dar cuenta si tengo o no tengo cáncer. Y la respuesta es no. La otra pregunta que siempre nos hacemos es que ¿cuál es mejor? ¿La mamografía o la ecografía? Y la respuesta es simplemente depende de, o sea, depende de qué quiere usted ver. Si usted quiere hacer un diagnóstico temprano y ver las microcalcificaciones, es mejor la mamografía. Si usted quiere saber si es un líquido o es sólido, es mejor la ecografía. Entonces son exámenes complementarios. Uno no es excluyente del otro y eso es lo importante y es lo que hay que tener en cuenta siempre que estemos solicitando exámenes. Hay otros exámenes que ya los pedimos los médicos, pero para casos muy puntuales y de pronto no los pongo aquí porque sería alargar un poco el tema y la discusión en cosas que no son importantes, porque recuerden que la idea de la charla ahorita es qué debo saber. Entonces hay otros exámenes que ustedes van a escuchar, como la resonancia, como los exámenes de tomosíntesis y otro poco de exámenes que son unos exámenes un poco más elaborados, pero que tienen una indicación muy precisa. Pero dentro de lo básico, lo importante es ustedes saber que existe la mamografía y la ecografía mamaria como método de detección del cáncer. Y finalmente, nosotros cómo vamos a comprobar si el paciente tiene o no cáncer, pues a través de una biopsia. La biopsia es la que nos confirma y yo como siempre les digo, la mamografía y la ecografía son una foto de alguien, pero ustedes hasta que no logren hablar con una persona, no pueden decir si es buena o mala. De pronto a veces a uno le pasa una foto de una persona y dice, no, ese tiene cara de ser malo. Y eso es lo que pasa con las imágenes, no, ese tiene cara de ser jodido. Y vaya ustedes hablan con la persona y se encuentran que no, que es algo diferente a lo que estaban pensando. Y eso es lo que hace la biopsia. La biopsia toma una muestra del tejido que estamos viendo a través de la imagen, eso se lleva a análisis y simplemente el patólogo, que es quien se encarga de estudiar esto en su laboratorio, nos dice, mire, estas células que están ahí, que sacaron de esa masita, no son cancerosas o estas células que están ahí sí son células cancerosas. ¿Y cómo es el tratamiento del cáncer de seno? Entonces, el tratamiento del cáncer de seno actualmente es muy variado. Afortunadamente, el avance que se ha tenido dentro del manejo del cáncer ha permitido de que existan una cantidad de alternativas terapéuticas que con ello es que se ha ido logrando disminuir la mortalidad por la enfermedad. Entonces, este descubrimiento de nuevas moléculas, nuevos medicamentos, ha permitido de que el tratamiento del cáncer de seno sea casi que individualizado en este momento y nosotros hablamos ahora como tratamientos individualizados del cáncer.
¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces nosotros tenemos la concepción de que un tratamiento es igual para el otro, que si a mi vecina le hicieron una mastectomía, a mí también me tienen que hacer una mastectomía. O al contrario, que si a mi vecina no le hicieron la mastectomía, sino solo le sacaron un pedacito, algo que se llama cuadrantectomía, a mí también me tienen que hacer lo mismo. Y no, los tratamientos actualmente varían. Habrá muchas pacientes que dicen, yo tengo un cáncer y tienen que operarme de una vez y llegan donde el oncólogo y el oncólogo le dice un momentico, todavía usted no va para cirugía, o llega donde el cirujano de mama y le dice, no, usted todavía no está para cirugía, vamos a empezarle primero un tratamiento médico. ¿Por qué? Porque los tratamientos médicos han demostrado de que han mejorado un poco el tamaño de los tumores, los reducen a veces cuando se hacen en forma antes de cirugía y todo esto se aprovecha para mejorar los resultados de una cirugía. Entonces habrá pacientes que de entrada van para cirugía, habrán otras pacientes que no van para cirugía de entrada, habrá unos pacientes que se les hace quimioterapia, habrá otros que no se les hace quimioterapia, entonces existe la radioterapia, la cirugía, la terapia con fármacos dirigida, la terapia hormonal y la quimioterapia. Miren, incluyen 5 cosas que nosotros actualmente estamos utilizando para el manejo del cáncer de mama. Entonces, dentro de la parte de cirugía, existen 2 técnicas básicas que son la cuadrantectomía, en la cual se saca el cuadrante. ¿Recuerdan el video de la muñequita? Uno divide el seno en 4 tajadas. Entonces, la cuadrantectomía es sacar una de esas 4 tajadas y dejar el resto del seno. Se saca la tajada donde está el tumor y el resto del seno se deje. Las otras es la mastectomía, en donde se saca todo el seno, se saca todos los conductos, se saca el pezón, se saca la areola y se saca hasta la parte de afuera del músculo pectoral, que es el músculo de la pared torácica, y se sacan todos los ganglios de la axila. Son cirugías más mutilantes, son cirugías más grandes, pero ¿de qué depende que se haga una o la otra? De en la etapa en donde nosotros encontremos el cáncer. Entonces, fíjense lo importante que es encontrarlo el cáncer en etapas tempranas. En etapas tempranas vamos a hacer cuadrantectomías, en etapas muy avanzadas vamos a hacer mastectomía. Desde el punto de vista estético, pues ya ustedes ven aquí la diferencia. Una cuadrantectomía, que es la que está acá en el lado izquierdo, simplemente sacamos el tumor, pero miren que el seno se conserva, o sea, queda el seno ahí listo. En cambio, en la mastectomía, el tumor, que si lo ven ahí, el tumor café, mucho más grande, ese tumor implica que toca sacar todo el seno y el seno no se puede conservar. Actualmente, pues existen sí posibilidades de cirugía estética, pero los resultados de la cirugía estética depende de la cantidad de mama que quede. Si yo dejo una mama con todo su pezón y la areola completico y le saco un pedacito, pues lógicamente si me hago un procedimiento estético, casi que voy a quedar como estaba antes de que me sacaran el tumor. Pero si yo tengo un tumor grande, me tienen que sacar todo el seno, me voy a quedar sin pezón, sin areola, pues los resultados, aunque estéticamente son aceptables y son buenos resultados, son resultados que uno podría haber mejorado si hubiese hecho el diagnóstico en forma precoz o un poco más temprano. Entonces, eso es lo importante de todo esto. Hay otros tratamientos que de pronto van a encontrar, una cosa que se llama ganglio centinela, que es unas incisiones que se hacen a nivel de la axila, sobre todo cuando se saca un cuadrante del seno. Esto es para detectar si los ganglios tienen o no compromiso de cáncer. El otro tratamiento entonces son la cirugía, también existe entonces la quimioterapia, y la quimioterapia son medicamentos citotóxicos. Eso quiere decir que son medicamentos que atacan las células, no solo la célula cancerosa, sino a las otras células, porque ellos van a la célula cancerosa, pero ocasionalmente pueden comprometer otro tipo de células. Entonces, si las células están ya diseminadas, estos son los tratamientos que hay que hacerlos. El problema de la quimioterapia son los efectos adversos y eso sí no lo podemos negar. Muchos de los efectos adversos incluyen náuseas, vómito, pérdida del apetito, fatiga, dolor de la boca, caída del cabello,
que se le bajan las defensas, entonces se vuelve uno más susceptible a las infecciones. Pero a pesar de todo esto que suena feo, existen múltiples medicamentos para contrarrestar estos efectos. Existen medicamentos para disminuir el dolor, para disminuir la fatiga, para mejorar el apetito, para disminuir las náuseas, el vómito, etcétera, etcétera. Entonces tampoco hay que tenerle miedo a los tratamientos de quimioterapia, que afortunadamente cada vez se utiliza menos. ¿Por qué? Porque hemos descubierto moléculas que actúan en forma menos agresiva y porque hemos logrado detectar el cáncer en una etapa en donde no hay una diseminación mayor. Entonces eso hace de que los tratamientos también sean menos agresivos y con menos repercusiones para nosotros como pacientes. El otro método es la radioterapia. La radioterapia es simplemente aplicar radiación sobre las zonas donde ha habido tumor y quemar literalmente los sitios donde estuvo el tumor para evitar de que haya crecimiento. Eso es como, yo les digo, como cuando ustedes sacan una mata, le sacan la tierra y después de eso le echan como cemento para que no vuelva a salir, así hayan quedado algunas semillitas. Esto es una forma de cementar el tejido. Entonces, ese encementamiento, pues, ¿qué nos puede producir? Sí, hay unos efectos adicionales como irritación de la piel, oscurecimiento de la piel del seno, edema y otra cantidad de efectos secundarios, pero son métodos que son necesarios para ustedes evitar la propagación del cáncer de estos pacientes. Hay otras quimioterapias que son las llamadas terapias hormonales, estos son descubrimientos recientes, son esas terapias que las damos durante 5 años, no son para todos los tumores y por eso les digo que los tumores, el tratamiento ya depende de qué tipo de tumor tenga y de qué, ya como hemos llegado a las moléculas más chiquitas del cáncer, entonces nosotros ya le sabemos el primero, el segundo y el tercer apellido. Entonces todas se llaman María, pero hay María Inestrosa, María Grajales, María, no sé. Entonces a Inestrosa le vamos a dar un tratamiento, a Grajales otro y a la María Olave le damos otro tratamiento. Entonces son tratamientos individualizados. A pesar de que todo se llama María, cada una va a llevar un tratamiento. Esto, por ejemplo, son tratamientos hormonales. Se ha descubierto de que el cáncer, hay un tipo de cáncer que es dado por las hormonas, sobre todo por los estrógenos. Entonces, existen estas terapias, son medicamentos. Esto es muy barato. Una caja de esto de 30 comprimidos vale 40,000, 44,000 pesos. A veces hasta se agota en nuestro país, pero bueno, siempre los ministerios están en pro de que se mantenga esto como medicamentos y son los llamados tamoxiferos y las terapias hormonales que las van a escuchar. Y mi mensaje final entonces es esto, que nadie es inmune. O sea, todos, como les decía desde el principio, incluso los hombres somos susceptibles a tener cáncer de seno. Esto no es una enfermedad que de pronto ataque a una población en especial, porque si yo soy la Mujer Maravilla, soy la Mujer Biónica y no sé qué otros superhéroes hay, pero a pesar de que son heroínas, tienen posibilidad de cáncer. Entonces, el hecho es que yo sea un heroíno o sea un superhéroe no me va a dar cáncer, eso es falso. Entonces lo importante, el mensaje es esto, revisémonos, se sabe el examen, autoexamen mamario, ya vimos en el video, una vez al mes, ojalá por fuera del periodo, cuando ya hayan pasado 5 días después del periodo, o si ya le quitó el periodo, un día fijo al mes, pero que lleve una coordinación del tiempo y con eso hemos encontrado que es muy efectivo. Y la otra cosa es la realización de los exámenes como con la mamografía. Vimos cómo la mamografía, que es un examen al que tenemos nosotros derecho, es un examen que ha permitido una detección muy temprana del cáncer y por ende la detección temprana va de la mano de mejor sobrevida, mejores condiciones, mejores posibilidades de hacer tratamientos adecuados y menos agresivos. No olvidar entonces, hoy 19 de octubre, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Y muchas gracias por su atención. Nuevamente agradecer la invitación
a la alcaldía de Yumbo, a la Secretaría de Salud y al hospital. Y pues tenemos los micrófonos abiertos. Por aquí creo que ya llegó doña Ana Flores. Sí, señor, doctor, muchísimas gracias por esa intervención, por todos esos consejos para todos nosotros. Desde la alcaldía de Yumbo, desde la Secretaría de Salud local, en conjunto con el Hospital Local La Buena Esperanza de Yumbo, el mensaje es ese: tócate para que no te toque. Sí, señor, ya está conectado con nosotros a esta hora Ana Flores. Ella es una sobreviviente del cáncer de mama, quien hoy nos va a contar su testimonio de vida. A todos ustedes, sus palabras son muy valiosas para todas nosotras y para poder prevenir esta enfermedad tan difícil. Ana, bienvenida. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Sí, en mi experiencia es que hace 13 años me detectaron un CA de mama, la parte izquierda, y gracias a Dios fue a tiempo. Primeramente era una microcalcificación en el pezón, fue algo muy pequeñito, demasiado pequeñito, era como un nidito, ¿no? De punticos. Eso fue lo que me hizo mirar el especialista en senos, el doctor Romero, que fue quien me trató primero. Y luego ya, mientras se hace el trámite para que me intervengan, eso rapidito en 2 meses se fue corriendo. A los 2 meses que ya me hicieron la operación, desafortunadamente estaba totalmente lleno de microcalcificación. Entonces allí en la Rey David me hicieron la operación y me hicieron vaciamiento axilar totalmente el seno. Ya lo perdí. Luego de eso, esperé un poco, por ahí un mes, y ya me comenzaron las quimios. El doctor Hijuelos me realizó las 7 quimios que correspondían. Muy asustada al principio porque yo veía a las señoras, las personas que ya estaban en ella, no tenían ni idea que era una quimio. Cuando llegué a la clínica yo veía muchas señoras que ya estaban en el procedimiento y tenían las venitas negras. Entonces yo tuve mucho susto, pero muy positiva y muy pegadita de Dios. Ya comencé y bueno, pasó la primera. Y sí me ponían mal, ¿no? Porque eso, por ahí 10 días, yo tenía era un tiempo pues que en esos 10 días yo ya pasaba la crisis, me dolían las uñitas, me dolía el pelo, parecía que me alaban el pelo. A la segunda quimio ya perdí totalmente mi pelo, me dolía mucho las uñas, demasiado. Y el tiempo que ya me quedaba en la casa, pues eso era un malestar. Yo sentía tranquilidad, como que me sentía bien y un momentico me levantaba un ratico pues como para descansar de la cama, pero yo misma sentía nuevamente algo que ya me iba a dar me iba a doler el cuerpo, entonces yo otra vez me recostaba. Cuando me recostaba, eso sí era como que me revolcaba, porque eso sí le duele a uno el cuerpo, le duelen los huesitos, le da mucho escalofrío. Y volví y me pasaba, y así hasta que pasaban los días, y así seguí. Una quimio que sí me puso muy mal fue la quinta quimio, porque fueron 7. La quinta sí me dolió muchísimo mi cuerpo, eso sí, estaba muy asustada, pero gracias a Dios y ayudándome mucho con la alimentación, el apoyo familiar,
eso me permitió poder salir avante y terminar mis quimios. Una vez que las terminé, tocaba llevar nuevamente todos los resultados y ya tenía que presentarme a Imbanaco, y en Imbanaco me hicieron 25 radios porque el CA me estaba afectando los ganglios. Entonces ya me estaba subiendo como al cuello. Por eso fueron las 25 radios. Las tomaba de domingo, los domingos a las 11 de la mañana y de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Descansaba el sábado, solamente los sábados. Luego que pasó todo este procedimiento, entonces ya me comenzaron lo que es la droga, me dieron tamoxifeno, tomé como 3 mesecitos y luego el oncólogo me envió aromacin exemestano y lo tomé por 5 años sin parar ni un día. 30, o sea, la cajita tiene 30 y me dan 2 cajitas para 2 mesecitos. Luego de eso ya seguí con los controles. Cada mes, después cada 2, después cada 3. Ahorita estoy cada 6, pero no puedo dejar de presentarme al control, porque es peligroso con el otro cenito. Lo perdí totalmente, pero he podido, ahorita hay formas, ¿no?, de uno poder controlar y disimular. Sí, como la invitación, pues es como que las mujeres estemos muy pendientes de nuestro cuerpo, aunque eso a veces ni se siente. A veces no, pues sí, o siente unos corrientazos, pero uno no le pone atención a que eso sea algo que ya le esté ocurriendo al cuerpo y ya uno tiene que acudir a un profesional que le detecte el problema. Es duro, pero es bien duro cuando uno le detectan, sí, uno se desborona y piensa a veces lo peor, pero Diosito le da muchas fuerzas. Ana, el apoyo de la familia es fundamental aquí en todo este proceso. ¿Cómo lo viviste con tu familia? Fue maravilloso, pues duro para ellos, muy duro para ellos, porque empezando que tampoco me podían visitar, puesto que las defensas estaban muy bajitas y me podía llevar a alguien que tuviera una gripe o algo, entonces no me visitaban. Pero sí, el apoyo, las llamaditas, el apoyo es increíble. Eso es lo que lo hace a uno más positivo y más seguro. La familia también sufre y demasiado. Yo creo que quizá uno está viviendo la ocasión, pero quizá la familia lo está sintiendo más. Y pues sí, el apoyo de ellos y uno pegarse de Dios y ser muy ordenado con los tratamientos, ser muy puntualito con las citas, tener mucho el control uno mismo, porque es la vida, que de pronto si uno no pone de parte, entonces se le está desboronando y hay que ponerle mucho cuidado y mucho amor, que la vida es linda y la vida es una sola. Por eso mismo debemos cuidarnos. Ana, mucho gusto. Pues felicitarte porque realmente la experiencia y lo que te tocó vivir no es fácil, pero de pronto en aras de aprender un poquito, a veces es bueno uno retomar las películas y no sé si te queda fácil o te recuerdas algo. ¿Cómo fue el proceso de detección? ¿Cuál era como tu rutina?
hacían mamografías o cómo fue que se te detectó todo esto. Dijiste que arrancó con unas microcalcificaciones, de pronto recuerdas, fue que te revisaste en el baño, ¿cómo fue esto? Que a veces es importante uno ver las experiencias de cómo se ha vivido, cómo empezó la historia previa de todos, como para nosotros aprender también de eso. Bueno, eso fue como una luz, ¿no? Yo diría que es una luz divina porque no tenía en mi mente hacerme tomar una mamografía. Entonces, alguna amiga me dijo que de Bogotá habían venido, que estaban haciendo unas mamografías gratis. Entonces, que por qué no me presentaba y que me hiciera escribir, y me hice escribir, que de pronto me llamaran, y sí me llamaron, a los 15 días me llamaron. Eso fue como, sí, como que, ¿cómo lo explico? No fue que yo quise hacerla, sino que fue una luz porque si no, yo no me había dado cuenta, para nada me hubiera dado cuenta. Entonces, en este caso fue así, y claro, apenas la fui a reclamar, ya no me la entregaron, me dijeron que tenía que ir a otro lugar para que me la entregaran y para que me explicaran. Entonces, así fue como descubrí esto. Pero si uno, sí, ya viendo tantos espejos de lo que sucede, desde muy temprana edad toca que estar muy pendiente y los médicos le explican, ahorita usted está explicando y toca es tomar el control uno mismo y estar revisándose y a la menor posibilidad que uno detecte, estar presto y visitar al médico, al oncólogo. Doc, yo tengo una pregunta. Cuando se detecta un cáncer de mama en la familia, ¿cuáles son los protocolos o cuál es el procedimiento si esa persona tiene hijas? De ahí para allá, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué deben hacer? ¿Hay que hacer controles más exhaustivos? ¿Las hijas de esta persona deben tomar más precaución? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, como veíamos, realmente el cáncer de mama tiene mucho de hereditario y más si este se presenta en más de un familiar. Es decir, entre más personas habramos o tengamos dentro de la familia con cáncer de seno, más posibilidad tenemos de que yo tenga cáncer de seno. Entonces, como dice doña Ana, el hecho de que yo tenga a alguien dentro de la familia debe ser también esa luz. Y yo como enfermo de cáncer dentro de la familia me tengo que convertir en una luz para el resto. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que, por ejemplo, todas las mujeres mayores de 35 años mayores de 20 años dentro de la familia donde haya habido un episodio de cáncer, se vuelvan juiciosas con su autoexamen, con su revisión mensual, que aprendan a hacer todas las mujeres de la familia, aprendan a revisarse el seno en forma adecuada, aprendan a conocer el seno. ¿Por qué? Porque muchas veces el seno no es muy fácil conocerlo. Quien mejor conoce el seno, incluso más que nosotros los médicos, es la misma paciente. La misma paciente es la que se da cuenta de que aquí es como cuando ustedes conocen el camino a la perfección y ven un hueco a mitad del camino y dicen, ese hueco no estaba ayer. Y la idea es que toda la familia empiece a autoconocerse. Segundo, los controles médicos. Entonces, si nosotros tenemos un antecedente de cáncer de seno, vimos que con la edad nos vamos volviendo como más susceptibles a que se nos desarrolle el cáncer. Entonces, se tienen límites de edad, generalmente por encima de los 35 años. Las mujeres deben estar acudiendo en forma anual para revisión del seno por parte de un especialista y ante la más mínima sospecha, ante la presencia de cualquier síntoma, si la persona es joven, debe realizarse al menos un estudio ecográfico. Si la persona ya tiene más de 45 años, la recomendación es empezar a hacer mamografías en forma temprana. Es importante también decir que la mamografía no es que solamente se la vamos a hacer a las mujeres de 50 años y cada 2 años. Esto es la norma
pero recuerden que cuando yo tengo un antecedente familiar de cáncer de seno, mi comportamiento va a ser un poco diferente. Entonces ya no se van a hacer la mamografía después de los 50, sino que posiblemente si yo tengo mamá, tías con cáncer, posiblemente necesite hacerme la mamografía desde antes de los 50. Y posiblemente si tengo algún síntoma, si sea dolor, sensación de masa, cambio, cualquier cosa, obligue a que el médico me haga exámenes y controles en una forma más rápida, más rutinaria. Es decir, ya el hecho de tener personas con cáncer dentro de mi familia obligo a que nosotros cambiemos ese pensamiento, que cambiemos ese chip y que tengamos siempre en mente los controles deben ser mínimos 1 año, los exámenes tienen que ser solo en forma anual y estar pendiente de cualquier sintomatología. No sé si de pronto en redes sociales alguien tenga una inquietud, una pregunta que quieran aprovechar la presencia así sobreviviente de cáncer de mama o al doctor Luis Alberto Olave. Este es el momento donde podemos hacer todas nuestras preguntas. Recordemos que este espacio es un espacio de planes de intervención colectiva de la dimensión de vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles desde la Secretaría de Salud local del municipio de Yumbo en conjunto con el Hospital Local La Buena Esperanza de Yumbo. Hoy en un conversatorio sobre cáncer de mama con el doctor Luis Alberto Olave. Tócate para que no te toque. Ese es el tema de hoy. Ana, una última de pronto recomendación antes de cerrar este conversatorio y es, digamos que a ti por cosas divinas te llegó la manera de hacerte ese examen sin haberlo notado, pero ¿cuál sería la recomendación entonces o ese consejo para todas las mujeres que nos están escuchando en esta tarde de lunes? Sería como esto está, aunque es una experiencia negativa, pero yo diría que como que estuviera de moda, porque muchas señoras y jovencitas tienen esta enfermedad, que no es que estigmaticen, no, de ninguna manera, sino que sí tiene que uno estar muy pendiente con la salud. Y pues a la hora de la verdad, con la experiencia que uno ha vivido, pues eso es como también una luz para las personas, para decirles que si es en la familia, pues que tener mucho cuidado, asistir al médico. ¿Está saliendo? Sí. Y a todas las señoras y jóvenes, sí, estar muy pendiente y así no tenga nada, así no sienta alguna incomodidad, es bueno visitar al oncólogo, a un especialista de senitos, porque ellos saben tratar y hacen de que ese problema delicado y grande que hay, uno lo tome, que no le duela mucho, o lo tome con calma, porque a veces uno lo pueden asustar y peor se le bajan las defensas. Tiene que ser una persona, de hecho, pues, de hecho los oncólogos que ellos han estudiado cantidades y hacen de que el paciente, pues una persona muy especial a quien se va a tratar para lograr rescatar la vida. Porque si uno no lo hace a tiempo, esto es delicado. Así como a mí me pasó que en 2 mesecitos se me regó completamente y ya se estaba saliendo del cenito porque ya estaba cogiendo para los ganglios, para el cuello. Entonces, ¿qué tal uno esperar más tiempo? ¿Qué tal un 3 o 6 meses? Ya no puede tener remedio. Entonces, el consejo es ese, estar muy pendiente y a veces uno se da muchos gustos con el dinero y no deja una partecita para uno, para lo que sí debe ser, para la salud. Sí, doctora. Así es, Ana. Clarísimo ese mensaje para todos. Saquemos el tiempo, saquemos también el dinero para autocuidarnos, para autoexaminarnos, para hacer las cosas a tiempo y detectar este tipo de enfermedades a tiempo.
Aquí está un testimonio de vida. Ana Flores, detectado a tiempo, sobreviviente de cáncer de mama, quien hoy, gracias a su dedicación, a su disciplina con su tratamiento, hoy puede estar con nosotros contándonos su historia de vida. Doctor Luis Alberto, quiero darle las gracias. Ha llegado el momento de cerrar este conversatorio. Quiero darle las gracias a usted y a la señora Ana Flores por habernos acompañado en esta tarde de lunes con este tema tan importante para todas nosotras. Desde la Alcaldía de Yumbo, la Secretaría de Salud Local y el Hospital de Yumbo. Darle las gracias también a todos ustedes por habernos acompañado a través de esta transmisión desde las redes sociales de la Alcaldía de Yumbo. Por mi lado, me despido con un abrazo gigante para todos ustedes, deseándoles a todos que tengan una excelente resto de tarde. Doctor, su despedida y posterior, doña Ana, para que se despida también. Bueno, entonces, pues realmente agradecer, poner en práctica todo lo que pronto aprendimos en el día de hoy, insistir en algo, así como dice doña Ana, la visita al médico se convierte en algo prioritario, también tenemos que insistir en esos hábitos de vida saludable, control de la obesidad, disminución del tabaquismo, disminución de la ingesta de alcohol, el ejercicio rutinario, las dietas saludables, todo eso contribuye no solo incluso a prevenir todo lo que es el cáncer, sino que nos ayuda a prevenir cantidades de enfermedades que vienen detrás de esto. Con esto yo creo que no tengo ninguna intervención, agradecerles, despedirme de todos y muchas gracias. Doña Ana. Muchas gracias a la Alcaldía de Yumbo por esta invitación y que este poquito de experiencia que les he contado sea de mucha ayuda para las señoras, para las mujeres, y porque al hombre también le puede dar. Entonces, ojalá contribuya para que tenga mucho cuidado con su salud. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima transmisión. Feliz tarde. Muchas gracias. Bueno,